El instante antes del arrebatamiento cambió mi vida para siempre. Hola, me llamo Carlos, tengo 42 años, y vivo en un pequeño pueblo llamado Villanueva de la Serena, en Extremadura. Durante años, mi vida transcurrió entre la rutina y la búsqueda de respuestas profundas que llenaran el vacío que sentía en el alma. Siempre tuve una fe tímida, sin comprender del todo lo que implicaba esperar algo tan trascendental como el arrebatamiento, ese momento que la Biblia describe como la reunión de los fieles con Cristo en el cielo. Pero todo eso cambió una noche, cuando empecé a entender que ese instante no es un sueño lejano, sino algo inminente, cargado de señales y eventos que preparan el mundo para un cambio radical. Desde pequeño, escuché en la iglesia de mi pueblo que el fin de los tiempos sería anunciado por señales claras, guerras, catástrofes naturales y decadencia moral. Sin embargo, nunca imaginé que esas señales se manifestarían con tal intensidad en mi propio entorno, ni que presenciaría el preludio de ese momento divino. La historia que voy a contarles no es una simple narración, es un testimonio vivo de cómo el tiempo se detuvo por un instante, cuando el cielo y la tierra parecían prepararse para algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. Todo comenzó semanas antes, cuando la tensión global se volvió palpable. En España, las noticias hablaban de conflictos en otras partes del mundo, pero también de tormentas extrañas en la península, terremotos menores en Castilla y fenómenos inexplicables en los cielos. La gente en Villanueva empezó a hablar de señales, de algo que se acercaba, aunque pocos entendían realmente qué era. Yo, sin embargo, sentía una inquietud profunda, una mezcla de miedo y esperanza que me empujaba a buscar respuestas en la Biblia, orar más intensamente y vigilar mi propio corazón. No fue solo la naturaleza o las noticias lo que me llamó la atención, sino también el cambio en la gente alrededor. Había una sensación de urgencia en las conversaciones, y algunos hermanos de la iglesia se mostraban más firmes y decididos, como si estuvieran preparándose para algo inminente. Yo también empecé a sentir que debía estar listo, no solo espiritualmente, sino en mi mente y mi corazón para lo que estaba a punto de suceder. Fue en ese momento cuando comprendí que el arrebatamiento no era solo una promesa lejana, sino una realidad que podría tocarme en cualquier instante. Recuerdo con claridad aquel día en que sentí que todo se alineaba. Estaba en la plaza del pueblo, observando el cielo que se tornaba extraño, con nubes que parecían moverse con un ritmo diferente y un silencio profundo que envolvía el ambiente como un presagio. El corazón me latía con fuerza, sabía que estaba a punto de presenciar algo que cambiaría no solo mi vida, sino la historia misma de la humanidad. En esos segundos, la esperanza y el temor se mezclaron en un cóctel de emociones que nunca olvidaré. Y así comenzó el momento que marcaría para siempre mi existencia, el instante en que la eternidad se tocaba con lo temporal, y donde todo lo que había creído y esperado se iba a cumplir de una vez por todas. Los días previos al momento que cambiaría todo estuvieron marcados por una creciente sensación de urgencia y señales inconfundibles que no podía ignorar. En Villanueva de la Serena, el viento parecía cargar un mensaje invisible, y la gente, cada vez más inquieta, buscaba respuestas en el cielo y en sus corazones. Aunque no todos hablaban abiertamente del arrebatamiento, los indicios eran claros para quienes, como yo, habíamos comenzado a despertar a una realidad espiritual mucho más profunda. La Biblia es clara al respecto. En el Evangelio de Mateo, Jesús mencionó guerras y rumores de guerras, terremotos en distintos lugares, hambrunas y pestilencias como señales que anunciarían la proximidad de su regreso. Y en esos días, todo parecía encajar en ese patrón. Las noticias no solo hablaban de conflictos lejanos. Aquí mismo, en nuestra tierra, la inestabilidad política aumentaba, las divisiones sociales se profundizaban y la moral parecía desmoronarse a pasos agigantados. En la iglesia, los sermones a menudo trataban sobre la necesidad de estar vigilantes, de orar sin cesar y de mantener el corazón limpio y firme. Pero no era solo un fenómeno externo lo que me impactaba, sino también lo que sucedía dentro de mí y de otros creyentes. El Espíritu Santo parecía moverse con fuerza en nuestras vidas, despertando un anhelo intenso por la santidad y la preparación. Las oraciones se multiplicaban, y la comunidad se unía más que nunca en una vigilia espiritual colectiva. Era como si el cielo estuviera abriendo una ventana para recordarnos que el tiempo se estaba agotando y que la llamada a la fidelidad era ahora, no mañana ni en un futuro indefinido.
Recuerdo que una tarde, mientras caminaba por las calles empedradas del pueblo, sentí un peso en el alma, una mezcla de temor y esperanza que me hizo detenerme y mirar hacia el cielo con una claridad que nunca antes había experimentado. No era un miedo paralizante, sino una advertencia urgente, una invitación a estar listo para lo que se avecinaba. En ese momento comprendí que el arrebatamiento no era un mero concepto teológico, sino una realidad inminente que debía preparar mi espíritu para recibir con gozo y confianza. Además, las señales naturales no cesaban. Una tormenta inesperada azotó la comarca con una fuerza inusual, levantando polvo y hojas secas en un torbellino que parecía querer limpiar el aire y el alma. Los ancianos del pueblo hablaban de presagios, mientras algunos jóvenes sentían una inquietud profunda que los impulsaba a buscar refugio en la oración y la lectura de las Escrituras. La atmósfera estaba cargada de una tensión invisible, una expectativa que crecía con cada hora que pasaba. Así, entre señales visibles y movimientos del espíritu, la comunidad de creyentes en Villanueva se preparaba, consciente de que los días finales estaban tocando a nuestra puerta. La combinación de eventos mundanos y espirituales nos recordaba que el tiempo del arrebatamiento estaba cerca, y que la invitación a despertar y estar atentos era más urgente que nunca. En el fondo de mi corazón, sentía que algo grande estaba por suceder, algo que transformaría para siempre la historia y nuestra existencia. Lo que llevó a aquel momento decisivo no fue un hecho aislado, sino la suma de muchas señales y cambios que se entrelazaron en un tejido invisible pero inconfundible. En las semanas previas, la tensión política en España y en el mundo se volvió casi insoportable. En Madrid, los medios hablaban de conflictos internacionales que parecían salirse de control, mientras que en Extremadura, los agricultores padecían una sequía que amenazaba con arruinar la cosecha, un símbolo más de la fragilidad de nuestra tierra. Todo indicaba que algo grande se acercaba, como si el mundo entero estuviera a punto de cambiar de rumbo. En la iglesia de Villanueva, los hermanos se reunían cada vez con más frecuencia para orar y leer la palabra, buscando entender el mensaje detrás de estos sucesos. El pastor José, un hombre de profunda fe y sabiduría, nos recordaba constantemente las palabras de Jesús en el Evangelio, que el fin de los tiempos estaría marcado por un aumento en la maldad, el engaño y la pérdida de esperanza en el mundo. Y más allá de la confusión y el miedo, nos exhortaba a mantenernos firmes, vigilantes y llenos de fe. Lo que más me impactaba era ver cómo, a pesar del caos, el Espíritu Santo movía corazones y despertaba en muchos un anhelo intenso por la justicia, la santidad y la verdad. En mi propia vida, sentía una lucha constante entre la ansiedad por lo que se avecinaba y la paz profunda que venía de saber que Dios tenía el control de todo. Aquellos días me enseñaron que la preparación no solo era externa, sino un proceso interno de purificación y entrega total. En las noches, el silencio del pueblo se rompía con conversaciones en voz baja sobre lo que podía estar por venir. Algunos decían que el fin estaba cerca, otros preferían no hablar para no caer en el miedo. Pero para mí, cada señal en la naturaleza, cada noticia alarmante y cada llamado a la oración era un recordatorio de que debía estar listo, que el arrebatamiento no era una historia lejana, sino una realidad tocando a la puerta de nuestras vidas. Fue también en esa etapa cuando comencé a notar un cambio en la atmósfera espiritual. No solo en Villanueva, sino en toda España, parecía haber una especie de tensión invisible, como si fuerzas espirituales estuvieran en movimiento. Las lecturas en la Biblia sobre el despertar espiritual y la lucha entre el bien y el mal cobraban un sentido nuevo y urgente. Sentí que estábamos en un punto de inflexión, donde la línea entre lo visible y lo invisible se hacía cada vez más delgada, y que el momento en que el cielo intervendría directamente estaba a punto de llegar. Mientras todo esto ocurría, empecé a observar con atención cómo las personas a mi alrededor reaccionaban. Algunos se aferraban a sus creencias con renovada pasión, otros se alejaban, confundidos o escépticos. En medio de esa diversidad, mi fe se fortalecía, y mi corazón se preparaba para el instante en que la eternidad se revelaría ante mis ojos. Sabía que, en cualquier momento, podría llegar el llamado, y debía estar listo para responder con alegría y confianza. Así, con el alma alerta y el espíritu vigilante, me adentré en esos días que marcarían el preludio del evento más grande que jamás haya vivido. El día que todo comenzó a cambiar estuvo envuelto en una atmósfera extraña y electrizante.
Recuerdo que me levanté temprano, como cualquier otro día, pero había algo diferente en el aire, una mezcla de calma y tensión que no podía explicar. El cielo sobre Villanueva de la Serena estaba cubierto por nubes densas que se movían con una velocidad inusual, y el viento susurraba entre los olivos con un ritmo casi hipnótico. No era solo un día cualquiera, era el preludio de un evento que marcaría para siempre el destino de quienes creíamos. A lo largo de la mañana, sentí una creciente inquietud en mi pecho, una mezcla de esperanza y temor que me hizo buscar refugio en la oración y la lectura de la Biblia. En la iglesia, el pastor José había convocado a una reunión especial para hablar sobre la urgencia de estar preparados, y la congregación se reunió con un silencio reverente que parecía contener la misma expectación que yo sentía en mi interior. Habló de las señales que ya habíamos visto y de la importancia de mantenernos firmes y vigilantes, recordándonos que el momento de la transformación estaba cerca. Fue durante esa reunión cuando empecé a notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Los ojos de los hermanos reflejaban una mezcla de paz y ansiedad, y las manos temblorosas se alzaban en oración con una devoción renovada. En ese instante, entendí que estábamos en un umbral espiritual, a punto de entrar en una dimensión donde lo visible y lo invisible se encontrarían de manera definitiva. La atmósfera parecía cargada de una energía que no podía describir con palabras, pero que sentía en cada fibra de mi ser. Al salir de la iglesia, el cielo se tornó más oscuro y una extraña quietud envolvió el pueblo. No había ruido de aves, ni el murmullo habitual de las personas en la plaza. Todo parecía suspendido en un tiempo diferente, como si la realidad misma estuviera conteniendo el aliento. Caminé hacia mi casa con el corazón acelerado, consciente de que estaba a punto de presenciar algo que trascendía la lógica y el entendimiento humano. Mientras avanzaba por las calles empedradas, sentí una presencia poderosa que me envolvía, una mezcla de amor, justicia y poder divino que me llenó de una paz inexplicable. Sabía que ese era el momento en que el cielo estaba preparando el escenario para la gran transformación, el instante en que los fieles serían llamados a reunirse con Cristo. No podía apartar la mirada del horizonte, donde las nubes parecían formar figuras que solo el alma podía comprender. En ese momento, comprendí que todo lo que había vivido hasta entonces, todas las señales, oraciones y vigilias, habían tenido un propósito, preparar mi espíritu para ese instante sagrado. La mezcla de silencio y expectativa me acompañó hasta que, finalmente, el primer sonido que rompió la quietud fue un susurro lejano, apenas perceptible, pero cargado de una fuerza que sacudió mi alma. El preludio del arrebatamiento había comenzado, y nada volvería a ser igual. El sonido que rompió la quietud aquella tarde fue más que un simple susurro, fue como un latido profundo que recorrió cada rincón de Villanueva de la Serena y más allá, un llamado celestial que anunciaba el inicio de la transformación. Sentí como el aire vibraba con una energía invisible, y mi corazón se aceleró al comprender que el momento que habíamos esperado durante tanto tiempo estaba aquí, a unos segundos de manifestarse en toda su gloria. No fue un sonido fuerte ni estridente, sino un tono puro y penetrante que parecía resonar en lo más profundo de mi alma. Mientras el sonido se expandía, un cambio empezó a ocurrir en mi cuerpo y en el de aquellos a mi alrededor. De repente, la tensión acumulada dio paso a una sensación de ligereza, como si el peso del mundo se desvaneciera y una paz indescriptible nos envolviera. Pude ver cómo algunos hermanos de la iglesia se quedaban inmóviles, con los ojos cerrados o mirando hacia el cielo con una expresión de asombro y alegría. Sus cuerpos comenzaron a brillar con una luz tenue y cálida, un resplandor que anunciaba la transformación que estaba en marcha. Fue entonces cuando ocurrió lo imposible, en un abrir y cerrar de ojos, sentí que mi cuerpo cambiaba, como si la fragilidad y las limitaciones de la carne se disolvieran para dar paso a una forma glorificada e imperecedera. Era como si una corriente divina recorriera cada célula, renovándola y preparándola para un destino eterno. Sentí una libertad absoluta, una unidad con el Espíritu que me hizo comprender, aunque solo fuera por un instante, la inmensidad del plan de Dios. Al mirar al cielo, vi como otros hermanos y hermanas desaparecían en un destello de luz, siendo arrebatados para encontrarse con Jesús. No hubo gritos ni caos, sino una transición serena y llena de amor. Fue un momento de unión perfecta, donde la eternidad y el tiempo se encontraron, y donde todos los que habían esperado con fe se reunieron en un abrazo celestial.
El aire estaba cargado de una energía sagrada, y el mundo parecía contener la respiración ante ese acto divino. Sin embargo, no todo era calma en el horizonte. Mientras los fieles ascendían, los cielos parecían abrirse en una sinfonía de luz y sonido, y una presencia invisible parecía marcar el inicio de una nueva etapa en la historia de la humanidad. La transformación había comenzado, pero también lo hacía algo mucho más profundo, un cambio que afectaría a todo lo que conocíamos y que pondría a prueba la fe y la esperanza de quienes quedaran atrás. En esos segundos, mi mente se llenó de preguntas y emociones encontradas, la alegría de la salvación, el asombro ante lo sobrenatural y el temor por lo que vendría después. Pero, sobre todo, una certeza firme, que ese momento había sido preparado desde el inicio de los tiempos, y que cada oración, cada acto de fe, había servido para llegar a esta sublime realidad. El arrebatamiento no era un mito ni una promesa vacía, era la manifestación palpable de la gracia y el poder de Dios en la historia. Después de vivir aquel instante tan intenso, aún me cuesta creer que todo haya ocurrido tal como lo experimenté. La rapidez con la que el arrebatamiento se manifestó me dejó atónito, como si el tiempo mismo se hubiera detenido y luego acelerado en un parpadeo. Me pregunto constantemente cómo algo tan trascendental pudo suceder tan de repente, y cómo hubiera sido distinto si hubiéramos estado más preparados, o si los que dudaban hubieran abierto sus corazones a la verdad. Lo que más me impacta es la transformación instantánea, ese cambio radical que nos liberó de las limitaciones terrenales y nos elevó hacia la gloria eterna. La fuerza de ese momento superó cualquier expectativa que tenía, y me hizo comprender que la promesa de la Biblia no es solo una esperanza lejana, sino una realidad que se cumple con precisión divina. Sin embargo, no puedo evitar sentir una mezcla de tristeza y preocupación por aquellos que no estuvieron listos, por quienes quedaron atrás sin comprender lo que había sucedido. En aquellos primeros instantes tras el arrebatamiento, pensé en todas las veces que había dudado, que había dejado pasar la oportunidad de profundizar en mi fe, y como cada oración había sido una preparación para ese momento. Me di cuenta de que la vigilancia espiritual no es un acto pasivo, sino una responsabilidad diaria que cada creyente debe asumir con seriedad y amor. La diferencia entre estar preparado y no estarlo puede ser eterna. También reflexioné sobre la manera en que el mundo reaccionaría a este evento. Para nosotros, los arrebatados, fue un instante de alegría y plenitud, pero para quienes quedaron en la tierra, la ausencia repentina de millones sería un misterio desconcertante. Me pregunté cómo enfrentarían la confusión, el miedo y la incertidumbre que surgirían en ese vacío. Y en mi corazón, sentí un llamado a orar por ellos, a pedir que la luz de la verdad alcance también a los que aún no han despertado. Pensé en cómo podría haberse evitado tanto desconcierto si más personas hubieran estado atentas a las señales, si hubieran comprendido la importancia de vivir en santidad y con esperanza activa. Me dolió pensar en las familias separadas, en los amigos que no lograron estar al lado de sus seres queridos en ese momento crucial. Pero también sentí que mi misión no terminaba ahí, que debía compartir este testimonio para que otros pudieran prepararse y vivir con la certeza de que la gracia de Dios está al alcance de todos. Mirando atrás, entiendo que el arrebatamiento no solo es un evento, sino un llamado a la transformación continua, a mantener viva la llama de la fe y a vivir con el corazón abierto a la voluntad divina. Fue un instante de esperanza y cumplimiento, pero también una invitación urgente a la vigilancia y al amor. En mi interior, sé que el verdadero desafío es mantener esa preparación día a día, y ayudar a otros a encontrar el camino hacia la luz en medio de la oscuridad que aún persiste en el mundo. Cuando creía que había comprendido todo lo que el arrebatamiento implicaba, la historia dio un giro inesperado que sacudió mis creencias y mi realidad hasta el fondo. Apenas unos minutos después de que la presencia de aquellos que habían sido arrebatados desapareciera del pueblo, una sombra comenzó a cernirse sobre Villanueva de la Serena, y con ella, una sensación de inquietud que rápidamente se transformó en algo mucho más oscuro y desconcertante. Mientras intentaba asimilar la magnitud del evento, percibí que no todos los que quedaban en la tierra estaban simplemente desorientados o confundidos. Algo invisible y poderoso parecía moverse entre nosotros, una fuerza que no solo sembraba miedo, sino que intentaba aprovechar la confusión para sembrar discordia y desesperanza. Fue entonces cuando comprendí que,
junto con la gloria y la esperanza del arrebatamiento, se desataba también una batalla espiritual intensa, un enfrentamiento entre luces y sombras que marcaría el camino de los días venideros. Lo que más me sorprendió fue ver cómo ciertas personas, que hasta entonces parecían normales, comenzaron a mostrar comportamientos extraños, casi como si una influencia invisible las dominara. Sus palabras se volvieron hirientes y sus acciones, divisivas. La atmósfera, antes cargada de paz, empezó a llenarse de tensión y desconfianza. Fue un cambio tan rápido y profundo que me hizo cuestionar si realmente estábamos preparados para enfrentar no solo el arrebatamiento, sino también las consecuencias espirituales que le seguían. En medio de esa tormenta invisible, recordé las advertencias bíblicas sobre el aumento del engaño y la maldad en los últimos tiempos, y cómo muchos serían llevados a equivocarse y apartarse de la verdad. Sentí que estábamos entrando en una etapa donde la fe sería probada hasta sus límites, donde la vigilancia no solo sería necesaria para la salvación, sino también para sobrevivir espiritualmente en un mundo que se volvía cada vez más hostil a la luz. Mientras observaba todo esto, me di cuenta de que la batalla no era solo externa, sino también interna. En mi propio corazón, luchaba contra el miedo y la duda, pero también contra la tentación de rendirme ante la desesperanza. Supe en ese momento que la verdadera prueba estaba por comenzar, y que la fe que había fortalecido hasta ahora tendría que ser aún más profunda, más firme y más activa para resistir los embates que se avecinaban. Este giro inesperado me obligó a mirar más allá del arrebatamiento mismo y a prepararme para una realidad más compleja y desafiante. No solo se trataba de la gloriosa reunión con Cristo, sino también de la lucha por mantener la luz en medio de la oscuridad que se extendía sobre la tierra. Y en ese instante, supe que mi historia no había hecho más que comenzar. La oscuridad que se instaló en Villanueva de la Serena después del arrebatamiento no era solo una sombra pasajera, era un manto pesado que parecía envolver cada rincón del pueblo y del mundo entero. Lo que vivíamos ya no era solo un desafío físico o social, sino una lucha profunda entre fuerzas invisibles que buscaban controlar el alma de cada persona que permanecía en la tierra. Sentí, con una claridad aterradora, que estábamos en medio de un escenario espiritual donde el destino de muchos pendía de un hilo. En los días siguientes, la confusión se convirtió en caos. Las noticias internacionales reportaban disturbios, gobiernos tambaleantes y una ola de miedo que se extendía sin control. Pero en Villanueva, lo que más me impactaba era cómo la gente comenzó a dividirse, unos buscando respuestas en la desesperación, otros aferrándose a falsas promesas y doctrinas que solo aumentaban la confusión. La influencia de lo que llamaría la sombra se hacía cada vez más evidente, manipulando corazones y mentes para alejarlos de la verdad que habíamos vivido. Lo más sorprendente fue descubrir que esta oscuridad no solo actuaba desde fuera, sino que también se infiltraba en los lugares donde antes había luz. Algunos líderes religiosos, personas en quienes muchos confiaban, comenzaron a propagar enseñanzas que distorsionaban la realidad, sembrando duda y división. La comunidad que antes se unía en la fe ahora enfrentaba tensiones internas, y yo mismo sentía la necesidad de discernir con cuidado en quién podía confiar. La batalla espiritual había escalado a un nivel que nunca imaginé. En medio de esta tormenta, el recuerdo del arrebatamiento se volvió un faro para mí, una luz que me sostenía en la oscuridad. Pero también comprendí que esa luz debía protegerse y defenderse con valentía y sabiduría. Empecé a buscar a otros hermanos que, como yo, estaban decididos a mantenerse firmes, a orar sin cesar y a estudiar las Escrituras con más profundidad para resistir las mentiras que se propagaban. Era un tiempo de vigilancia extrema, donde cada palabra, cada acción, tenía un peso espiritual enorme. Mientras el mundo se sumía en la incertidumbre, en mi interior crecía una mezcla de temor y determinación. Sabía que la batalla no había terminado con el arrebatamiento, apenas comenzaba una etapa donde la fe y la esperanza serían puestas a prueba como nunca antes. Sentí que debía prepararme para enfrentar no solo las pruebas externas, sino también las internas, las dudas y las tentaciones que buscaban hacerme renunciar a la verdad. Este tiempo oscuro me mostró que el arrebatamiento no es el final de la historia, sino el inicio de una lucha espiritual intensa y decisiva. Y en medio de esa realidad, comprendí que la única manera de resistir era permanecer anclado en la fe, vigilante y dispuesto a enfrentar lo que viniera con la certeza de que Dios sigue en control,
incluso cuando todo parece perdido. La oscuridad había caído, pero la luz de la esperanza seguía viva en mi corazón, lista para brillar con más fuerza que nunca. Lo que sucedió en los días que siguieron al arrebatamiento no fue simplemente un cambio o una crisis pasajera. Fue como si el mundo entero hubiera entrado en una vorágine de caos y confusión que superaba toda comprensión humana. La oscuridad que se había instalado se volvió casi palpable, como una niebla densa que cubría cada rincón, oscureciendo no solo el cielo, sino también el alma de las personas. La realidad que conocíamos se transformó en una pesadilla donde el bien y el mal libraban una batalla sin cuartel, y el destino de la humanidad pendía de un hilo invisible pero irrompible. En Villanueva de la Serena, lo que antes era un pueblo tranquilo y unido, ahora parecía un escenario de desorden y desesperación. Las calles, que poco tiempo atrás se llenaban de risas y oraciones, ahora resonaban con gritos, reproches y el susurro constante del miedo. Las relaciones se rompían, las amistades se fracturaban, y la comunidad se dividía entre quienes buscaban la luz y quienes sucumbían a la oscuridad que intentaba devorarlo todo. Era un espectáculo desgarrador, una lucha encarnizada donde la esperanza parecía estar al borde del abismo. Pero en medio de ese torbellino, mi fe no solo se mantuvo firme, sino que se avivó con una intensidad que nunca antes había sentido. Cada día, mientras el mundo parecía hundirse más en el caos, sentía en mi interior una llama que resistía, una fuerza que me impulsaba a seguir adelante, a orar con más fervor y a compartir el mensaje de esperanza con quienes aún estaban dispuestos a escuchar. Fue un tiempo de pruebas extremas, donde la resiliencia espiritual se convirtió en mi armadura y la oración en mi refugio. Lo más sorprendente fue cómo, en medio de la tormenta, se manifestaban pequeños milagros y actos de bondad que desafiaban la oscuridad. Personas que, a pesar del miedo y la confusión, elegían amar, perdonar y mantenerse firmes en la verdad. Estos destellos de luz eran como faros que guiaban a otros, señales de que la batalla espiritual no estaba perdida, y que la gracia de Dios seguía obrando en medio del caos. Cada uno de estos momentos se convirtió en un recordatorio poderoso de que la esperanza no muere, incluso en las circunstancias más adversas. Sin embargo, la tensión alcanzó su punto máximo cuando nos dimos cuenta de que no solo estábamos enfrentando fuerzas visibles, sino también una guerra espiritual que requería de una vigilancia constante y una fe inquebrantable. La batalla no era solo externa, sino también interna, donde la lucha contra el miedo, la desesperanza y la duda se volvía crucial para mantenernos en pie. Y en ese fragor, comprendí que el arrebatamiento había sido solo el inicio de un camino que pondría a prueba cada fibra de nuestro ser. Este periodo fue, sin duda, el clímax de toda mi experiencia, un momento en que la realidad y la eternidad se entrelazaron de manera dramática, y donde la verdadera naturaleza del bien y del mal quedó expuesta en toda su intensidad. La historia que había comenzado con la gloriosa promesa del arrebatamiento ahora alcanzaba su punto más álgido, y yo estaba en medio de ella, consciente de que el desenlace estaba por llegar, aunque aún no podía imaginar cómo sería. Mientras el caos crecía a nuestro alrededor, sentí como la realidad misma se rompía en fragmentos, dejando entrever un destino que escapaba a toda lógica humana. Las calles de Villanueva de la Serena parecían un campo de batalla espiritual donde cada alma luchaba por aferrarse a la luz o sucumbir a la oscuridad. Pero en medio de esa tormenta, una certeza me sostenía, la mano de Dios seguía obrando, aunque sus planes fueran misteriosos y difíciles de comprender para nosotros. Sentí que estábamos al borde de un nuevo amanecer, un momento decisivo en el que todo lo que conocíamos sería transformado para siempre. La batalla que enfrentábamos no era solo contra fuerzas visibles, sino contra poderes invisibles que buscaban arrebatar la esperanza de los corazones humanos. Sin embargo, también comprendí que en esa lucha, cada gesto de fe, cada oración ferviente y cada acto de amor se convertían en armas poderosas para mantener viva la llama de la esperanza. Mientras caminaba por las calles vacías y silenciosas, recordé las palabras del pastor José, que nos había advertido sobre la importancia de estar vigilantes y firmes en la fe. En ese instante, esas palabras resonaron con una fuerza renovada en mi alma, como un llamado urgente a no rendirse, a continuar luchando con valentía y confianza en la promesa de que, a pesar de las sombras, la luz prevalecería.
Pero justo cuando creía tener claridad sobre el camino a seguir, una pregunta profunda y desconcertante se instaló en mi mente: ¿qué pasaría con aquellos que no estaban preparados? ¿Qué destino les esperaba a quienes quedaron atrás, sumidos en la confusión y la oscuridad? Esa pregunta me persigue, como un eco inquietante que me impulsa a buscar respuestas y a compartir esta historia con quienes están dispuestos a escuchar. El aire se llenó de una tensión palpable, como si el mundo entero contuviera la respiración, esperando el desenlace de esta batalla invisible y definitiva. Y en ese momento, un susurro suave pero firme pareció atravesar la oscuridad, una promesa velada de que, aunque el camino sea difícil, la victoria final pertenece a quienes permanecen fieles y vigilantes. Así, mientras la noche se cierra sobre Villanueva y el horizonte se tiñe de incertidumbre, sé que la historia está lejos de concluir. El arrebatamiento fue solo el comienzo de una lucha épica, un capítulo en un relato que trasciende el tiempo y el espacio. Y aunque no sé qué traerán los días que vienen, mi corazón está firme en la esperanza, listo para enfrentar lo que sea, con la mirada fija en la promesa eterna que un día transformará para siempre nuestro destino. ¿Estás tú también preparado para ese instante decisivo?